Buenas tardes. Nos encontramos aquí con la señora María Celina Vergara, quien fue una servidora por muchos años de la parroquia de Aranjuez en el proceso de evangelización y formando comunidades para dicha tarea. Y entonces es muy bueno como compartir un recuerdo de quién es ella y cuánto tiempo estuvo en la parroquia. Cuéntanos cómo fue que llegaste a la parroquia San Nicolás de Tolentino. Después que ya me pensioné, yo no me iba a quedar como quieta y empecé a ir a la iglesia y encontrarme con que me encontré con el padre Engelberto, que era el párroco de esa iglesia. Para empezar a organizar, teníamos comunidades nosotras, pero diferentes a las de evangelización, porque aún no estábamos preparadas. Cuando nos hicieron ya la reunión, nos hicieron el conocimiento de lo que íbamos a hacer. Era hacer por todas partes, luchar para que las personas conocieran que éramos evangélicos y que éramos personas católicas y que habíamos mucha desorganización en todas las vidas de nosotros. Personas que de pronto no conocían cómo vivir en forma de amar a Dios y de servir a los demás. ¿Y usted recuerda cuál fue la primera comunidad que se formó entonces? La primera comunidad que a mí me tocó después que habíamos recibido ya la formación de hacerlo, fue la comunidad de San Pedro y San Pablo. Después de esa comunidad de San Pedro y San Pablo, volvimos a hacer otra y me tocó Habían muchas comunidades entonces cuando eso, o sea, casas de reunión. ya casas de reunión. Había también casas de reunión antes, pero después de la evangelización ya era precisamente evangelización. Que podíamos seguir las casas de reunión también, pero teníamos casas de evangelización y hacíamos misiones. Hacíamos misiones y hacíamos también otras, cogíamos otros grupos, que esos grupos fueron varios, y fueron las casas y era donde Dios, era la casa de donde Dios, manantial de luz, no, esas eran aparte, y la esperanza, pues eran casas de reuniones, pero eran grupos que se reunían a hacer oración. Eso. Las casas que teníamos, que nos reuníamos a hacer oración, y eran comunidades de donde Dios, había varias. ¿Y cuántas personas se reunían? Había muchas, nos reuníamos 11, 12, muchas veces más. Ajá. Bueno. Y cuéntenos cómo fue la experiencia que usted vivió en la ciudad perdida, que encontró allá en esa ciudad perdida cuando llegaron. Cuando ya empezamos nosotros a entender lo que nos habían dicho para hacer la evangelización, era precisamente, estaba yo en trabajos de comunidad para los enfermos. Entonces allí se encontraba uno gente a quien le podía preguntar y contarle qué debíamos hacer si éramos católicos y servidores de Dios, para que pudiéramos unirnos, para que pudiéramos juntarnos, para que pudiéramos vivir unidos. Y así formábamos comunidades. Usted me contaba que en esa ciudad perdida encontraron gente sin bautizar, gente que era muy alejada de Dios, y que ustedes lograron que se acercara más al camino de Dios. Gracias a mi Dios tuvimos la oportunidad de encontrar personas que no, ya viejas, que no se habían casado, como fueron en las de
en la, De la ciudad perdida. de la ciudad perdida. Personas que no sabían tal vez conocer quién era Dios y que eran católicos, o también que no estaban casados, en muchas formas, y de allí sacamos bastantes comunidades. Y en ese caminar con estas personas, quienes la acompañaron, ¿usted recuerda compañeras suyas que también hicieron la misma labor que usted? Muchas compañeras, pero ya, es decir, prácticamente las que pertenecíamos a las casas de reunión que hacíamos antes, esas nos unimos y también nos pusimos a trabajar con la misma, lo que el padre Engelberto nos había ayudar a conocer para poder hacer misiones. Y valoremos la ayuda de gente que ya han partido a la casa de Dios, como Berta Rúa. Muchas, ya de las casas mías, por ejemplo, ya yo tengo ya mucho tiempo, porque de mi comunidad éramos como 12 o 14, pero ya se fueron desapareciendo. En la casa mía era Sofía, se murió Sofía, se murió Berta, Bertica, se murió Alba, se murió Ernestina, todas se han ido muriendo. Solamente hay una que tiene como 90 y tantos años y aún no se ha muerto. y Rafael. Y Rafael, que está vivo, pero ese sí es más joven que la otra. Bueno, de las últimas comunidades que usted recuerda que formó, ¿cuáles fueron? Las comunidades que yo formé fueron la de Luz del Camino, ¿Y la samaritana? la Samaritana Ujú. y también la de arriba, ¿no? Y esas fueron las primeritas que... Ah, bueno. Ujú. Entonces, de esas últimas comunidades, ¿fue hace poquito o ya hace mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo usted más o menos trabajando con ellos? Esas comunidades que nos nombramos primero, pues fue hace mucho tiempo. La más última fue la de Esas dos últimas que nombramos, dónde Dios, no, la Luz del Camino y la Samaritana. no, se me olvida. Bueno, entonces, pero de igual manera fueron muchas comunidades las que formaron. Y hay bastante. Y hubo tiempo en que se desanimaron o siempre estuvieron Siempre se animaron cuando vimos ya todas las reuniones que hacíamos para prepararnos para hacer las campañas de evangelización. Entonces ya de ahí íbamos formando las comunidades y aún están las comunidades que ahí están avanzando totalmente porque todavía se hacen las misiones. Todavía se hacen las misiones y se logra hacer otras. ¿Y qué comunidades. obstáculos encontraban cuando iban en misión? ¿Qué obstáculos habían? Muchos de personas que se negaban, que se enojaban, que no tenían conocimiento de lo que era, de lo que estaban viviendo y de lo que podían vivir después. Y también me contaste que se desanimaban porque había mucha gente que decía que sí al llamado y después cuando se iban a crear las casas resultaban 1 o 2 personas y sin embargo teníamos que seguir luchando con las que habíamos conocido y que volvíamos otra vez a ellas para preguntarles qué les había dado, porque les había dado dificultad. Y así fuimos recogiendo gente y ya tenemos bastantes comunidades de evangelización. ¿Y usted qué les dice de último a todas estas personas que están trabajando como usted trabajó en la parroquia con la nueva evangelización? ¿Cómo fue que me empezó a decir? ¿Qué les dice usted a estas nuevas personas que están trabajando en la parroquia con la nueva evangelización y la misión? Lo bueno que es saber que teniendo tantas compañeras en la vida, que no tenemos amigos, que somos solos por allá y creemos que somos muchos,
somos personas que no tenemos fe, que no tenemos deseos de que otros entiendan que Dios existe y que también tenemos un cielo donde llegar y un Dios a quien respetar. Ah, bueno, me gusta mucho haber hablado con usted. Bueno, Y entonces, para cerrar, Celina ya tiene 86 años y aún tiene pues la voluntad y la convicción de que ella ha hecho todas las cosas es por vocación, por vocación. muy bien. Gracias, doña Celina, y que esté muy bien. Con mucho gusto.